Lean Costing, diagnóstico de flujos. De cara a poder realizar cálculos del TDC, del Total Delivered Cost, y estudios de rentabilidad, es muy importante conocer cuál es la situación actual de nuestra empresa, ya sea sector servicios o sector industrial, y también conocer el escenario al que queremos llegar. Para ello, vamos a utilizar diferentes diagnósticos de flujos que vamos a poder ver en este tema. La herramienta por excelencia para la construcción de escenarios y cálculos de ahorros generados son las 4 cajas, que nos va a servir para también definir el want-to-be condition. Las 4 cajas, como su nombre indica, está formado por 4 cajas que están divididas en 2 filas y en 2 columnas. En la primera de las columnas tenemos la situación actual, mientras que en la segunda de las columnas tenemos la situación a futuro. En la primera de las filas tenemos resultados, mientras que en la segunda de las filas tenemos sistema. Dentro de los resultados hablamos de 2 tipos principales de resultados. Por un lado, rentabilidad, que es todo lo relativo al TDC y a los estudios de rentabilidad. Y por otro lado, los resultados de competitividad, es decir, tanto de calidad como de costes como de tiempo, entendiendo como tiempo tanto la entrega como la velocidad. Y por otro lado, cuando hablamos de sistema, hablamos de 3 tipos de sistemas. Por un lado, transporte, es decir, logística. Por otro lado, transformación, es decir, fabricación. Y por otro lado, management, es decir, todo lo relativo a cómo gestionamos nuestros equipos. Y por otro lado también todo lo relativo a nuestros modelos de excelencia. Si nos fijamos en la segunda fila, segunda columna, tenemos el sistema a alcanzar, es decir, futuro sistema. Dicho sistema a alcanzar es nuestro want-to-be condition. Dentro de los diagnósticos, cuando hablemos de diagnósticos de flujos, lo que vamos a hacer es poner dichas fotografías, tanto presente como futuro, en la parte de sistema, mientras que los resultados que calculamos lo vamos a poner en las casillas de resultados. Con el objetivo de definir un escenario want-to-be condition alineado con la estrategia Lean de la compañía, dicho escenario tiene que estar en sincronización con el cliente, es decir, en sincronización en costes, en calidad y en el tiempo, entendiendo como tiempo tanto la velocidad como el plazo. La sincronización total con el cliente que persiguen las compañías alineadas con la estrategia Lean es lo que en japonés llamamos Duki Seisan. Antes de comenzar con las herramientas de diagnóstico de flujos para saber la situación actual y futura de nuestro sistema, vamos a ver cuáles son los indicadores principales que debemos entender para poder ayudar a calcularnos los resultados y con esto los cálculos de Total Delivered Cost. Estos indicadores principales son el OEE, es decir, el Overall Equipment Effectiveness, el Takt Time, el tiempo de ciclo, el rendimiento de equilibrado, el tiempo de FOS, de ficha de operación estándar, el DST, es decir, el Design Standard Time, el DSTR, el Design Standard Time Ratio, el Lead Time, tanto de producto como de servicio, y el rendimiento de proceso. Con estos indicadores, una vez los entendamos y sepamos calcularlos, será mucho más fácil que estimemos cuáles son los ahorros en Total Delivered Cost y estudios de rentabilidad. Para entenderlos, vamos a ver un ejemplo básico. Vamos a hablar sobre un ejemplo muy sencillo. Teniendo en cuenta una unidad que tiene 4 operaciones, como podemos ver en la diapositiva, y asumiendo que los triángulos son stock, las operaciones son los círculos grandes y las flechas pequeñas son transporte, podemos ver lo siguiente. Nos dice que la demanda es de 1.350 productos al día
y abrimos también 1350 minutos al día. También nos dice que el tiempo de ciclo de nuestra unidad está perfectamente adecuado al takt time. ¿Esto qué quiere decir? Que el takt time, que se calcula con la demanda y la apertura, es igual al tiempo de ciclo que conseguimos en dicha unidad. Y por otro lado tenemos que el DST, el Design Standard Time, de las operaciones, de estas 4 operaciones, es de 2 minutos y que trabajamos con un operario por turno y por operación más un operario senior para los 4 turnos. Es decir, que para que esta unidad esté en funcionamiento necesitamos 5 operarios. ¿Cómo calculamos los indicadores? Primero, el takt time. Si nosotros abrimos 1350 minutos al día y nos demandan 1350 productos al día, nuestro takt time es de 1 minuto por producto, lo cual es igual también al tiempo de ciclo, es decir, cada cuánto tiempo sacamos un producto de nuestra unidad. Pues en este caso es de 1 minuto, porque nos dice que el tiempo de ciclo de nuestra unidad está perfectamente adecuado al takt time. Por otro lado, ¿cómo calculamos el OEE? Pues el OE lo calcularemos con el tiempo de ciclo de cuello de botella, es decir, en este caso 0,95 minutos de la operación 2 dividida entre el takt time. Por lo tanto, el OE es del 95%. Por otro lado, el tiempo de transformación. Este es el tiempo de la suma de las FOS, que da un total de 3,7 minutos. Por otro lado, el rendimiento equilibrado. ¿Cómo calculamos el rendimiento equilibrado? Pues con el tiempo, el sumatorio del tiempo de las FOS, dividiéndolo entre el cuello de botella que está multiplicado por el número de operaciones. En este caso tenemos un 97,4% de rendimiento de equilibrado. Por otro lado, el Design Standard Time Ratio. Esto se calcula teniendo en cuenta el tiempo de personas que han estado trabajando para un determinado número de piezas partido por el Design Standard Time de ese determinado número de piezas. Vamos a poner, por ejemplo, 60 piezas. Para hacer 60 piezas hemos necesitado 60 minutos de 5 personas, porque decimos que esta unidad necesita 5 personas para funcionar. Y además, para 60 piezas, cada pieza tiene un total de 2 minutos de Design Standard Time. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el DSTR? Pues esos 60 minutos por 5 personas dividido entre las 60 piezas por 2 minutos, lo que es un total de 2,5. El DSTR no tiene unidades porque es un ratio. Luego, por otro lado, el lead time de producto. Esto es el tiempo que está un producto desde que empieza en la unidad hasta que sale de la unidad. ¿Y cómo lo calculamos? Pues teniendo en cuenta el stock que hay de ese producto desde que empieza esa unidad hasta que sale, multiplicándolo por el takt time, ¿vale? Porque se calcula con la demanda y con la apertura. En este caso, como es 1 minuto por pieza y tenemos un total de 18 piezas, esto hace un total de 18 minutos. Cuando tuviéramos muchos productos que fueran más de un día, estos minutos los podríamos pasar a días teniendo en cuenta no los minutos que hay en el día, un día natural, sino los minutos de apertura, ¿vale? Es decir, tendríamos que tener en cuenta esos 1350 minutos al día que abrimos. Y por último, para calcular el rendimiento de proceso, hay que tener en cuenta el tiempo de transformación y el lead time. El tiempo de transformación es 3,7 minutos, que si lo dividimos entre los 18 minutos de lead time, nos da un total de 21% de rendimiento de proceso. Para ser más eficientes en la realización de los cálculos, tanto de resultados actuales como de estimaciones futuras, podemos tener una simulación de especificaciones de producción, lo que llamamos SpecProd. Dicha simulación tiene que estar adecuada a nuestra realidad y a nuestra empresa. Esto es un ejemplo de los que utilizamos asiduamente en la alianza. Para diagnosticar el sistema utilizaremos diferentes tipos de diagramas. Vamos a comenzar con el VSM, es decir, con el Value Stream Mapping.
En el VSM lo que tenemos es una visión macro de qué está ocurriendo en nuestra industria, en nuestra fábrica, porque este es un VSM de industrial. De esta manera podemos ver desde nuestro proveedor hasta nuestro cliente qué es lo que está pasando. Es decir, desde los transportes que vienen desde nuestro proveedor hasta los stocks que hay en las diferentes fases de nuestra fábrica y también las unidades y líneas que hay en las diferentes fases de nuestra fábrica, es decir, los cuadrados, para finalmente llegar hasta nuestro cliente. En cada cuadradito tengo un proceso continuo de mi fábrica. En cada triángulo tengo un stock de mi fábrica. Y luego cada fábrica que se ve es tanto el cliente como el proveedor. Si hacemos zoom sobre cada una de las partes, podemos ver que en la fase de cliente y proveedor lo que se habla es de determinar información sobre el tipo de transporte y el stock que viene en el transporte y la frecuencia de transporte y distancia que viene desde nuestro proveedor y también que va hacia nuestro cliente, mientras que en el cuadrado, es decir, en las operaciones, cogemos información sobre el tiempo de ciclo, el OEE, la calidad, el tiempo de transformación, los turnos, las operaciones y el tipo de proceso, es decir, si es cadena, si es una prensa continua o si es una máquina con diferentes números de estaciones. En los triángulos, es decir, en el stock, lo que recopilaremos será información sobre el número de stock que tenemos. También podemos incluir ahí el tipo de información sobre cuál es el estocaje y el almacenaje que estamos utilizando en dichos puntos. Si nos enfocamos en cada uno de los cuadrados del Value Stream Mapping, estaré haciendo un zoom aún más exhaustivo sobre los procesos continuos de mi fábrica y de esta manera construiré el flujo B. El flujo B, al igual que el Value Stream Mapping, se realiza sobre un solo producto o pieza empezando desde el cliente hacia el inicio. Siempre comenzamos por el cliente. En el flujo B tengo 4 tipos de formas. El círculo, que es la operación, el cuadrado, que es la operación de control, es decir, aquella que no tiene nada de valor añadido, el triángulo invertido, que es el stock, y la flecha, que es el transporte. Si veis, en cada una de las formas hay información adicional exhaustiva sobre ella. ¿Y qué tipo de información adicional? Pues en las operaciones tendré información sobre diversidad, la mano de obra directa, defectos, OEE, tiempo de cambio, tamaño de lote, número de cambios. Y en stock y transporte tendré información sobre tipo de embalaje, piezas por embalaje, stock estándar, tipo de estocaje, tipo de transporte, cantidad a transportar, número de transportes por turno, distancia por turno y toda aquella información que adecuada a vuestra fábrica o industria puede ser interesante a la hora de incluirlo en nuestro flujo B. Si queremos ver el mapeo de las diferentes piezas del proceso, piezas o productos, en vez de un flujo B o Value Stream Mapping, necesitaremos hacer un flujo C. Es decir, como vemos, son las mismas 4 tipos de formas que en el flujo B, pero vemos ramificaciones y bifurcaciones. Estas ramificaciones se corresponden a los diferentes tipos de piezas o productos, de tal manera que se unen en la operación o stock en la cual se unen los diferentes tipos de piezas o productos. En el flujo C no se suele poner información adicional, dado que si no quedaría bastante cargado, de tal manera que si queremos información adicional, lo que haríamos sería coger solo una pieza de dicha flujo C y transformarlo en flujo B o incluso en Value Stream Mapping. El flujo C, al igual que los otros dos, se comienza también desde el cliente. Con el objetivo de poder analizar la superficie utilizada, podemos realizar una cartografía de superficie, de tal manera que podremos ver la foto actual y también la superficie que queremos tener en nuestro Want-to-Be Condition. De esta manera analizaremos tanto el área de valor añadido como la de no valor añadido. Esta de no valor añadido la podemos dividir tanto en área de stock como en área de no valor añadido necesaria para la manutención, es decir, para el movimiento de nuestros operarios. Si en lugar de un sistema industrial lo que queremos analizar son flujos de sistemas de servicios, utilizaremos el Customer Flow. De esta manera, en vez de analizar los flujos de piezas o productos, analizaremos los flujos de personas. Ejemplo, en un hospital.
Tenemos a unos clientes que son pacientes que en algunos momentos estarán en espera, lo que anteriormente era stock, y en otros momentos estarán en proceso, lo que llamábamos proceso u operaciones. De esta manera podemos analizar qué es lo que le va a ocurrir en la experiencia cliente de dichas personas. Así podremos analizar la situación actual y poder crear nuestro Want-to-Be Condition futuro para mejorar la experiencia cliente. Cuanto más mejore la experiencia cliente, también tendré más contento a nuestros pacientes o clientes y de esta manera tendré más clientes y mejoraré mi competitividad. Otro tipo de simulaciones es el Spec Trans, es decir, especificaciones de transporte. De esta manera podemos optimizar cuál es el punto óptimo para las rutas de transporte, es decir, cada cuánto tienen que venir dichas rutas cuando el proveedor se encuentra a X días de distancia y cuando en el camión caben X piezas o productos. De esta manera optimizará el punto de menor coste entre el transporte y el coste financiero del stock que tenemos que tener cuanto menos camiones lleguen a nuestra fábrica. Todo lo que hemos contado en esta sección son ejemplos tanto de especificaciones como de cálculos de indicadores como de definición de escenarios, tanto actuales como futuros, de nuestros sistemas, tanto industrial como de servicios. De esta manera podremos conocer bien cuál es la foto actual y la foto futura a la que tendremos que llegar de cara a saber cuáles son los ahorros en el Total Delivered Cost.